que ha sorprendido en alguna forma las redes sociales, ¿no? Al pronunciar, al fijar su posición y al señalar puntualmente de que por fin se le hizo justicia a John Kelvin. Génesis, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Por qué ha señalado esto? Gracias por la invitación. Yo he sido muy clara y muy puntual con respecto a que yo sé y aplaudo que se le revoque la pena por violencia sexual, que es un delito que no cometió. Con referencia a las lesiones, ya todos vimos, y es más, esa pena no se ha revocado, se ha cumplido el año, pero en cuanto al delito de violencia sexual, es así, aplaudo que se haya manejado de la manera correcta. Y vamos a desmenuzar por qué. Claro, pero en el tema de violencia sexual hubo todo un proceso, ¿cierto? Así es. Porque primero Dania Durán lo acusa. Y de ahí se retrasa, ¿no? Y luego se retrata. ¿Qué pudo haber pasado? Y les voy a explicar qué es lo que sucedió. Ella en el parte policial solamente refiere que hubo violencia física, ¿ok? Que ella fue agredida, lo que todos ya vimos. Sí, claro. Claro. Después, a los días, hay una ampliación de la denuncia y ella refiere que ha sido víctima de violencia sexual, que ha tenido violación sexual. Ok, entonces le hacen los exámenes médico-legales, ¿no? Y a ella le sale que tiene huellas dactilares en las entrepiernas. ¿Ok? Le hacen otro tipo de exámenes, ¿ya? Y entonces ella en cámara GC se contradice y dice que no, que fue de mutuo acuerdo. En primera instancia el primer abogado de John Kelvin, le sugiere a John Kelvin declarar o manifestar de que efectivamente el acto sexual fue consensuado. Eso fue el argumento del el abogado en primera instancia. Lo condenan por 20 años a violencia sexual, 1 año a lesiones leves y pasa a la apelación segunda instancia superior jerárquico. Aquí el argumento fue otro. ¿Y por qué fue otro? Primero, que la declaración de John Kelvin fue bajo los efectos de drogas. Exacto, eso salió en el examen toxicológico y por eso esas pruebas no tendrían validez. Pero no fue solamente eso. Cuando se hicieron los exámenes de fluidos seminales, no se encontraron ni en la escena de la supuesta violación, ni en las zonas íntimas de la supuesta agraviada. Ok, podríamos decir... No habían pruebas que comprueben lo que ella podría decir, bueno, usaron algún tipo de preservativo. No hubo ningún tipo de preservativo en la escena. Entonces, las pruebas y argumento para pedir 20 años para John o para sentenciarlo fue probablemente hubo una violación sexual. Y todos sabemos que existe el principio de indubio pro reo. La duda favorece al reo. Fue por ello que revocan los 20 años porque no había medio probatorio objetivo que lo inculpara por violación sexual. Al otro grupo es, o sea, 21 años, nos indicas 20 años por violencia sexual y solo un año por el tema de agresión, cuando hemos visto todos cómo apareció ella completamente lesionada en el rostro. Y también la consulta es, porque tú eres abogada también, a punto de recibir. ¿Por qué no se tipificó este delito como intento de feminicidio? Ahora, ya cerramos el punto de la supuesta violación sexual, han revocado, él es inocente frente a ese delito. Ahora hablemos de las lesiones leves. Mira, en el artículo 122 hablamos de lesiones graves. Las lesiones graves requieren más de 20 días de descanso, ¿ok? Las lesiones leves del artículo 122 requieren más de 10 menos de 20 y la 122B requiere menos de 10. Aquí yo tengo, y te voy a leer textualmente para que ustedes me puedan entender. El certificado médico legal número 027447 nos dice, el informe del médico legal, no lo dice el fiscal, no lo dice el juez ni el abogado. Así es, el médico legista. Las lesiones traumáticas descritas no representan ni pusieron en riesgo la vida de la peritada, otorgándosele 3 días de atención facultativa y 8 días de incapacidad médico-legal. Claro. Eso fue el informe. Ahora, tú me preguntas a mí, como Génesis Tapia, como mujer, como persona que ha visto, ¿no? Claro, y como una persona que ha pasado, que ha sido víctima de violencia en algún momento de su vida, claro que sí. ¿Me parece justo o no me parece justo? Mira, lesiones, y yo en realidad, según mi perspectiva, las estaba comentando, en el inciso 1 del artículo 121 de lesiones graves, dice, quien pone en riesgo inminente la vida de la víctima. Nosotros vimos el grado de violencia
que le fue propinada a Dalia Durán, y en definitiva, para mí, no son lesiones leves, pero que ni siquiera está en lesiones leves, está en violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Y eso es lo que siempre ha ocurrido en otros casos. Así también. es. Hemos visto cómo ha quedado la mujer después de una agresión Claro. brutal y dicen, o la gente dice, cómo no puede ser calificado como lesión grave. Y eso es lo que yo... ¿Qué espera la justicia? Que llegue una Cadáver. mujer sin un brazo, sin una pierna, para que recién califique este tema como lesión grave. Exacto, y eso es lo que no se ha entendido. Yo rechazo contundentemente que se haya tipificado como lesiones, habiendo visto la magnitud de los golpes, casi la mata. Entonces eso, y claro, la condena, mira la gran diferencia. La condena de lesiones graves es no menor de 4 ni mayor de 8. La de lesiones leves es no menor de 2 ni mayor de 5. Y la de violencia contra los grupos vulnerables y las mujeres es no menor de 1 ni mayor de 3. Por eso es que a John le dan 1 año por lesiones leves. No son lesiones leves, definitivamente no. ¿Mereció una pena más drástica con respecto a ese delito comprobado? Claro que sí. Génesis, pero digamos, regresando al tema en sí, ¿cómo calificaste o cómo calificas tú la sentencia inicial De 21 de años. 21 años contra él? Yo reitero mi posición, los 20 años no fueron justos por violencia sexual porque fue un delito que no se cometió, pero también fue totalmente injusto 1 año por lesiones, porque en realidad las lesiones que vimos en el rostro y en el cuerpo de Dalia Durán no merecían ser tipificadas como simplemente, ni siquiera lesiones leves, lesiones contra las mujeres y grupos vulnerables. Violación que no se cometió o que no se comprobó, porque eso también se podría entrar en debate, ¿no? Porque Dalia primero En dijo un que inicio sí, dijo que sí. y luego se retracta y supuestamente ahí escuchábamos que habían amenazas de por medio y luego el abogado lo que hace es desbaratar, digamos, la primera declaración de él diciendo de que estaba bajo los efectos de las drogas. Ojo, ¿no? y hay que aclarar que la liberación de John Kelvin no se da porque Dalia se retractó en cámara Hetzel, porque es más, cuando lo condenan en primera instancia dicen de que no vale la retractación de una víctima que ha pasado por violencia física y psicológica. No fue por eso que le revocan la pena por violación sexual a Sino John por el Kelvin, tema de la sino por las pruebas. Las pruebas. Como que no le- se ha comprobado la Así violación, es. se anula entonces la condena por violación sexual. Se revoca la pena por violación sexual. Y queda solo la condena de 1 año por lesiones leves. Así es. Ahora Ahora, ya lo cumplió. que ya lo cumplió, de julio del año pasado a julio de... Ahora, ¿qué efectos colaterales Claro. tiene que él sí haya sido condenado por lesiones? Tenemos en el artículo 74 y 75 del Código del Niño y del Adolescente, él pierde la patria potestad de sus hijos, porque el delito 122B no ha sido revocado. Él ha sido condenado, ha cumplido su condena por ese delito. Entonces, en definitiva, aquí no es la culpa ni del abogado defensor, ni de la fiscalía, ni del juez. El fiscal, el representante del Ministerio Público, se basa en el resultado del médico legista. Si el médico legista, esto en verdad es increíble, que todo lo que hemos visto nosotros y que un médico legista le dice que las lesiones traumáticas no representan ni pusieron en riesgo la vida. Definitivamente. Imagínate. Y eso es lo que estás haciendo además, ¿no? De manera directa, de que salga ya en libertad. ¿Yo Claro. puedo en libertad? ¿Tiene que- En las próximas horas, en las próximas horas. Y entonces, por los 8 días de incapacidad médico-legal, le dan un año de es que le dan 1 año de condena. ¿Por qué? Porque así está descrita en la norma. Pero en realidad aquí el culpable no es ni la fiscal ni eso. A mí me parece de verdad que no merece ser calificado de esa manera tan indolente. Porque tú, o sea que, porque mira, como estuvo Dalia, ¿qué esperaban que llegue? Semi-muerta. Exacto, es lo que O todos sea, estamos arrastrándose. pensando. Para que recién califiquen Exacto. el delito como incluso intento de feminicidio, que es lo que también manifestábamos. Génesis, para finalizar, ¿te has comunicado tú con John Kelvin? Porque dentro de las figuras públicas fuiste una de las figuras que lo apoyó, ¿no? Yo tengo contacto con la familia y en realidad he seguido desde un inicio este caso. Yo particularmente no puedo inventar cosas para satisfacer a la sociedad ni a las personas que de repente no conocen el derecho. Yo tengo que ser una persona imparcial, como mujer me solidarizo y me niego totalmente a entender cómo es que todos los hematomas y todo lo que ella pasó ha sido calificado como una lesión leve. O sea, en definitiva no hay. Pero la norma es la norma, debería mejorar.
el médico legal no debería esperar que la víctima llegue agonizando para recién darle el resultado que merece. Así es. Así es, eso es lo más importante. Bien, Génesis, te agradecemos por estar con Muchísimas nosotros gracias. esta mañana aquí en Al Día, pero sí, ya tenemos que seguir comentando otro tema también que sin duda ha generado tremenda polémica y es un escándalo.